La monarquía. Tema número 4 del nivel número 1, nivel básico de la formación bíblica pastoral online. Hemos tenido una primera parte a través de la aplicación WhatsApp el día sábado 25 de julio. Vamos a complementar. Venimos compartiendo sobre un periodo que se conoce como los jueces. Hasta ese momento, las tribus se congregan a través de una persona que lleva el mando. La etapa posterior a la muerte de Josué, que ubicamos aproximadamente entre el 1200 al 1050 a.C., es esta etapa que se conoce como el periodo de los jueces. Podemos ver que en esa época los grupos israelitas no tenían un gobierno central, sino que estaban distribuidos en tribus relativamente independientes. Ya hemos visto lo que la forma de vida que ellos llevaron inicialmente, el patriarcado, o sea, vivían las familias, todos los padres, esposos, esposas, los hijos, las esposas de los hijos no casados, los hijos casados, todo lo que era el ganado, es decir, todo lo que era la familia. Cuando esas familias, diversas familias, diferentes familias se reunían, se agrupaban, se constituían lo que se conoce como los clanes y cuando se agrupaban varios clanes es lo que se constituyen como las tribus. Ahora bien, con esa precaria organización política administrativa, tuvieron que enfrentar frecuentes conflictos, tanto internos como externos. Recordemos también que hablamos primeramente de un inicio, bueno, algunos autores piensan que eran nómadas, pero la mayoría pues consideran que eran seminómadas y que se da en ellos la transhumancia, que vivían normalmente en estepas, sobre todo Abraham y Jacob, ¿ok? Y eso pues los conllevaba a tener que estar moviéndose cada cierto tiempo buscando satisfacer sus necesidades primarias. Surgen entonces los jueces quienes en más de una ocasión van a tener que guiar al pueblo en sus batallas contra los pueblos vecinos. Surge una figura que va a ser bien interesante, que es la persona de Samuel. Ahí te lo escribí en hebreo, ahí dice en hebreo Samuel. ¿Quién va a ser la persona que Dios va a llamar para ungir a los primeros reyes de Israel? El contexto histórico, pues ya hemos comentado que la precaria organización política de los israelitas no podían resolver los conflictos, los desafíos de ese momento histórico. Esto los obliga a organizarse como nación. Bueno, todavía no son propiamente la nación como nosotros la conocemos con el concepto, pero más o menos la idea, con un gobierno unificado y estable. O sea, van en busca de. Los liberadores, llamados jueces, dejan paso a los reyes y nace entonces lo que se va a conocer como la monarquía institucional. Y este reino va a durar unos 112 años. Un personaje importantísimo aquí es el rol de Ana, quien va a ser la madre de Samuel, y se dirige la persona de oración, una persona humilde que era, digamos, maltratada por las otras mujeres de su esposo, y ella se va un día toda, bueno, toda afligida a lo que era el santuario, a pedirle a Dios
bueno, que le ayude a salir de esa situación tan humillante y a poder concebir un bebé. Bueno, así como otras mujeres estériles en la Biblia, Dios le concede la gracia de salir en estado. Y ella, eso lo vemos en 1 Samuel 1:28, ella en actitud de agradecimiento le ofrece a Dios a su hijo, una vez que el niño pues ya esté más grandecito. 1 Samuel 1:24 al 28. Samuel pues va haciendo su formación y llega un momento en su comunicación, sus conversaciones con Dios, donde él le dice a Dios que el pueblo le está pidiendo un rey. 1 Samuel 8, del 1 al 22, el pueblo le pide un rey a Dios. Y Samuel es el mediador entre Dios y el pueblo. ¿Recuerdan cuando vimos el Antiguo Testamento, cuando vimos la alianza, donde vimos la revelación del nombre divino, un eterno presente, donde yo les decía y les puntualizaba que es bien importante acotar que siempre Dios va a tener un propósito bajo un ambiente de gratuidad, de amor y de plena libertad, y se va a valer siempre a través de mediadores entre Él y el pueblo. De esta manera, el pueblo no escucha los consejos que le hace Dios a través de Samuel y definitivamente Samuel le comunica esta actitud del pueblo a Dios y Dios le dice, bueno, si quieren un rey terrenal, vamos a dárselo. Y de esa manera se consagra al primer rey de Jerusalén, que es Saúl. 1 Samuel 10:1. Saúl va a ser entonces el primer rey elegido por Dios, reconocido por el pueblo. Las tribus que habitan lo que será el reino del norte, Israel, se inclinan bajo su autoridad. Sin embargo, hay una situación conflictiva en el sur, lo que será el reino de Judá posteriormente, que no se acaban de someter a su autoridad. Estamos en este momento aproximadamente en el 1025 al 1010 a.C. Los intentos más serios, pues, podríamos decir entonces, para constituir una monarquía estable en Israel se centran en Saúl, que proviene de la tribu de Benjamín. Existen 3 relatos bíblicos que narran su acceso al poder. 1 Samuel 9 al 10, punto 16, 1 Samuel 10, 17 al 27 y 1 Samuel 11. Podríamos resumir los relatos que presentan a Saúl como rey de la siguiente manera. Resulta que unas personas llamadas amonitas asedian una localidad que se llama Yabes de Galaad. Ciudad israelita de Transjordania. Esto lo vemos en 1 Samuel 11. Sus habitantes, ¿qué hacen? Ante una situación desesperada, deciden pedir ayuda a las tribus israelitas del otro lado del río Jordán. Y el mensaje llega a un lugar que se llama Gilbea de Benjamín, que es la patria de Saúl, la cual se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de Belén. Y Saúl convoca a sus compatriotas de Israel para combatir a los amonitas y salvar de esta manera a Yabes de Galaad. Derrotados los amonitas, los vencedores van a Gilgal, donde coronan a Saúl como rey. 1 Samuel 11:15. Hay otros 2 relatos donde interviene Dios. 1 Samuel 10, del 17 al 27, indirectamente por medio de las suertes. Y en 1 Samuel 9,
al 10.16 interviene Dios directamente. Pero el origen histórico de la realeza de Saúl realmente lo vas a encontrar o lo encontramos en su acción victoriosa contra los amonitas, como te acabo de compartir. Esta es una estructura literaria del libro que te presento, que te puede servir de orientación cuando vayas a profundizar un poco más en este nivel y o en los niveles subsiguientes. Historia de Samuel, Samuel y Saúl, Saúl y David, David rey, la sucesión de David, apéndices. Pero bueno, no todo es, digamos, como decimos, color de rosa. Y hay una serie de conflictos que se van a ir presentando entre Saúl con el joven David, que lo van a empujar a este a huir. A David va a tener que huir hacia el sur y refugiarse en los áridos parajes del desierto de Judá. Esto lo vemos en primera de Samuel 24, 1, 23, 14. Después de haberse escondido en la cueva de Adulán, en la Cefelá, Saúl intenta varias veces capturarlo, pero fracasa. Según la tradición, David se permitió el lujo de dejar con vida a Saúl por respeto al ungido del Señor. Esto lo vemos en 1 Samuel 24, 11. Entre una batalla y otra y contiendas entre los del norte y del sur, David sale vencedor y es ungido rey de Israel. Saúl muere y David es ungido, segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Y de esta manera, David se convierte en el rey de Judá y de Israel. A la muerte de Saúl, las tribus del sur se reúnen en torno a la ciudad de Hebrón y proclaman rey a David. Pasados 7 años, también las tribus del norte lo van a reconocer como rey y pasa a ser Jerusalén la capital del Reino Unido. Es a partir de ese momento de la monarquía bajo el reinado de David que es elegida Jerusalén como la capital del Reino Unido, la capital de Judá, que están al sur del territorio unido. La entrada y establecimiento del Arca de la Alianza, que según la tradición se piensa que dentro de ellas están contenidas las tablas de piedra que le dio Dios a Moisés, se van a convertir en Jerusalén, la capital del reino, van a convertir a Jerusalén en la capital del reino, en centro religioso y en ciudad santa. En su lecho de muerte, David designa a Salomón, su hijo, uno de sus hijos, como su sucesor. Esto es aproximadamente en el 971 a.C. El reinado de Salomón se va a caracterizar por su incomparable magnificencia. Las relaciones comerciales le procuraron a Salomón enormes riquezas y con ellas pudo realizar grandes construcciones, como por ejemplo el Palacio Real y el Templo de Jerusalén. Los textos bíblicos nos narran que David tuvo siempre esa ilusión de construir el templo y Dios le dijo en una oportunidad que no le iba a corresponder a él sino a su hijo Salomón, y así fue. En toda la historia de Israel, ningún otro rey llegó a tener tanta fama y prestigio como Salomón. Esto está en Primera de Reyes 5 al 10. Algunos mensajes teológicos. En cuanto al profetismo, van a acompañar los profetas inseparablemente a la monarquía. Tenemos un profeta muy conocido, que es el profeta Natán, que es donde vamos a ver en el episodio, en la cita bíblica,
cuando le habla a través de parábolas. Las parábolas vienen ya del Antiguo Testamento y le va a hacer una comparación para que él se dé cuenta de un pecado grave que cometió cuando se acostó con la mujer Betsabé de uno de sus oficiales militares y luego lo mandó a matar para poderse quedar con ella. Bueno, estoy resumiendo un poco cómo fue realmente todo el relato, ¿verdad? Entonces los profetas van a jugar un papel importantísimo durante la monarquía y le van a recordar a los reyes su función y sobre todo que el protagonista es Dios, que Él es el auténtico Señor del pueblo y de su historia. Por otro lado, después de este pecado, después que Natán le hablara a David a través de esta parábola, él se arrepintió, según dice la palabra de Dios, y comenzó a respetar al Señor. Y Jerusalén pues se va a constituir como la capital del reino y la sede del arca de la alianza. Estrechamente unida a David y a su descendencia, se va a convertir en el símbolo de la Sión celestial. La palabra Sión proviene de un momento en una de las batallas de David en un monte y él en ese momento le coloca a ese lugar Sión. De ahí viene Sión. Se construye el primer templo. Es importantísimo que tengas esto como un detalle bíblico. La época del primer templo corresponde a la monarquía. Fue construido por Salomón. Es el primer templo. Lo vemos en Primera de Reyes 6, del 1 al 37. El reino se va a dividir. En Primera de Reyes 12, el 1 al 25, se va generando un descontento entre las tribus del norte por las excesivas cargas impuestas al pueblo durante el reinado de Salomón. Y su hijo, Roboam, en vez de ocuparse de los reclamos del pueblo, lo que hace es asumir una actitud altanera, y esto trae como consecuencia la división del reino. Por otro lado, su sobrino, Jeroboam, se alzó y establece en el norte 10 tribus con capital en Siquem. Por otro lado, en Primera de Reyes 12, del 26 al 33, el pueblo de Dios estará dividido de aquí en adelante en dos estados políticamente independientes. Es la que se conoce como la división del reino. Entonces ya el Reino Unido de David y su hijo Salomón pasan a dividirse a través de Roboam, que es su hijo, que queda en el sur, y Jeroboam, que es su sobrino, que queda en el norte. Para ir cerrando este tema número 4 sobre la monarquía, es importante que tengas en cuenta que este primer templo que se construyó bajo el reinado de Salomón en la monarquía fue destruido en el 587 aproximadamente antes de Cristo bajo el imperio de Babilonia. Fue saqueado y destruido. Posteriormente va a haber una reconstrucción, que es lo que se conoce como el segundo templo o la época del segundo templo. Bien importante, esto ocurrió bajo el imperio persa aproximadamente en el 515 antes de Cristo. Hay un personaje aquí importante que se llama Zorobabel. Y también hay otros profetas que son Ageo y Zacarías, quienes van a estar allí, ¿verdad? Alrededor de esta intención de reconstruir el segundo templo. Y luego va a haber una remodelación de este mismo templo. En el 37 aproximadamente, ¿verdad? En la época de Herodes el Grande, quien lo va a remodelar. Esto te lo aclaro porque no es una construcción de un nuevo templo, como a veces lo vas a ver en algunas bibliografías. No, hay solamente dos templos. El primer templo de Salomón
Es destruido en el Imperio Babilónico en el 587 y es reconstruido, ¿verdad? En el Imperio Persa en el 515 aproximadamente. Luego Herodes el Grande lo va a remodelar, ¿ok? Y si va a ser destruido completamente en el 70 después de Cristo, aproximadamente, cuando ya están lo que son las revueltas muy fuertes las confrontaciones eh, contra los cristianos. ¿Okay? Hay un episodio muy famoso que se llama la fortaleza de Masada, donde mueren allí y bueno, son vencidos. El templo es destruido completamente y va a quedar únicamente una pared, que es lo que se conoce actualmente, donde van muchísimos turistas de cualquier profesión de fe o ateos. Eh, Se conoce como el Muro de los Lamentos. Esta destrucción fue bajo el mando del emperador Tito en el Imperio Romano.